Ok, entonces continuemos. Entonces, por favor me avisan sin problemas si empieza a entrecortarse otra vez, porque pues no tiene sentido que no escuchen la sesión, ¿vale? Ok. Entonces, para aclararle a Johnny lo que estábamos hablando ahorita, que es importante que relacione dos categorías. No sé si, Johnny, me habías comprendido lo que te había explicado ahorita. Profe, me regala 5 minuticos, sí, porfa. Listo, perfecto. Continuemos entonces con otra persona. Sandra, de pronto, si nos compartes lo que hiciste. Bueno, profe, listo. Entonces yo tengo como el título de la idea, sería fraude social y organizacional. Sí. La pregunta de investigación sería, ¿cómo combatir la negligencia profesional y qué procedimientos o herramientas son necesarias para erradicar el fraude social y organizacional? Y ya el objetivo general sería determinar cuáles son las herramientas necesarias y los procedimientos que le permitan a la profesión contable actuar frente al fenómeno de corrupción, fraude social y organizacional en nuestra cultura colombiana. Y a la revisoría fiscal dar el seguimiento adecuado para verificar su cumplimiento. Vuélveme a leer esa última parte, por favor. El objetivo. Sí. Determinar cuáles son las herramientas necesarias y los procedimientos que le permitan a la profesión contable actuar frente al fenómeno de corrupción, fraude social y organizacional en nuestra cultura colombiana y a la revisoría fiscal dar el seguimiento adecuado para verificar su cumplimiento. Ok, Sandra. Se me olvidó. Sandra. ¿Cómo le parece? Imagínese. Tantos años. Mira, en el objetivo, siento que, primero, el título está solo contempla una variable, mientras que en el objetivo estás contemplando muchas, ¿sí? Entonces, en el título... Perdón, profe, y al decir social y organizacional, ¿no son dos variables? Son dos variables... A ver, ¿cómo me explico? Sí son dos variables, pero los estás categorizando en un solo elemento. ¿Sí me hago entender? Es decir, vas a mirar el fraude social y organizacional, eso es una sola categoría que está compuesta por dos variables. Entonces sería ahí como en la sociedad colombiana, como para... Entonces, yo diría que más bien en el objetivo tienes como, por ejemplo, la otra variable serían las herramientas del contador y del revisor fiscal. Ahí va una variable, una categoría, perdón, ¿sí? Y la otra sería el fraude social y organizacional, ¿sí? Entonces puede ser, sí, te agradezco si me vuelves a leer el objetivo porque se entrecortó un poquito cuando lo estabas leyendo y no te entendí bien. Dale. Determinar cuáles son las herramientas necesarias y los procedimientos que le permitan a la profesión contable actuar frente al fenómeno de corrupción, fraude social y organizacional en nuestra cultura colombiana. Y a la revisoría fiscal dar el seguimiento adecuado para verificar su cumplimiento. Entonces podría ser herramientas y procedimientos del contador y del revisor fiscal para combatir el fraude social y organizacional. El fraude social. Ahí te quedan dos categorías, ¿sí? Entonces, herramientas. Herramientas del contador y revisor fiscal. O herramientas de la profesión contable. O herramientas de la profesión. Me gusta más esa, herramientas de la profesión contable, sí. Contable para combatir el fraude social y organizacional. ¿Y organizacional? ¿En la qué? ¿En la cultura colombiana o qué? Yo diría que, bueno, ya cuando estemos mirando un poco más las asesorías individual, nos centramos a definir un poco más el alcance. Porque pero pues igual ahí están entonces las dos cosas, las herramientas de la profesión contable
para combatir el fraude social y organizacional. Y Ahí organización. estaría como el título, ¿cierto? Ahí están las dos categorías, sí. Ok, listo. Luego vamos a delimitar un poco más el alcance, pero como te digo, ese ya lo hacemos en el segundo encuentro, que ahorita les planteo la dinámica del segundo encuentro, ¿vale? Para poder Sí. empezar a delimitar un poco más el alcance de cada documento. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo lo ves? Bien, está bien. Yo sugeriría de pronto pensar en delimitarlo un poco más para que no vaya a quedar muy general y no se te vaya a volver el trabajo muy, muy, muy amplio, ¿sí? Porque puede existir muchísimas herramientas, el fraude social y organizacional también tiene muchos elementos. Entonces, ¿qué te sugiero? Empezar a ahondar un poco más en cada uno, a ver cómo se puede delimitar un poquito más el alcance en torno a esa idea que está muy bien. La idea a mí Porque me pues gusta mucho. entonces, sí, yo estaba mirando más como limitarlo como al control fiscal que se basa como en las entidades estatales y la auditoría forense que también pues tiene que ver con lo estatal y ese sí también incluiría las organizaciones privadas. ¿Y qué tal si Como colocas, utilizar esas dos herramientas. sí, y qué tal si colocas algo como la auditoría forense como herramienta de la profesión contable para combatir el fraude? Yo diría que más que social y organizacional es el fraude financiero. Ahí vas delimitando un poco más, porque si no te va quedando muy amplio. Sin embargo, son simplemente ideas. Este es un primer Ajá. acercamiento, pero ve anotando todas esas ideas a ver cuál te da más sentido. Okay. Recuerden, por favor, que yo solo les sugiero, pero ustedes deben, con el que más sentido le dé a ustedes como autores del documento, porque finalmente son ustedes los que van a escribir y todo eso, entonces debe darles mucho sentido. Si ustedes me dicen, no, Oscar, mira que no me gusta mucho el tema, no sé qué, no hay problema, no, todo vale, pero es importante que ustedes revisen cómo les da sentido a ustedes, ¿vale? Ok, ¿Listo? profe, listo, dale. Okay. Bueno. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe, Jamie. Dale, Jenny. Bueno, el título, la idea mía es Modelo de estudio y análisis en el desempeño del revisor fiscal frente a la transparencia en contratos de suministros de alimentos por parte del municipio de Armenia. La pregunta ¿es posible lograr realizar un modelo estándar en el desempeño del revisor fiscal para la mitigación en los procesos de transparencia en los contratos de suministro de alimentos? Y el objetivo es diseñar un modelo de desempeño para el revisor fiscal donde pueda ser aplicado a los contratos de suministro de alimentos. Ok, vuélveme a leer el título, por favor. Modelo de estudio y análisis en el desempeño del revisor fiscal frente a la transparencia en contratos de suministros de alimentos por parte del municipio de Armenia. Ajá, sí. Sí, ese está mucho más definido el alcance y las variables. Si ven que hay un análisis ahí de unas unidades específicas, municipio de Armenia, específicamente en el tema de alimentos. Si ven, entre más lo van delimitando, mucho más, digamos, no sé si la palabra sea más fácil, pero sí es mucho más funcional para ustedes al momento de hacer la investigación. Y vuélvenos a leer el objetivo general. Diseñar un modelo de desempeño para el revisor fiscal donde pueda aplicarlo a los contratos de suministro de alimentos. Sí, sí, está mucho más delimitado ahí. Ok, Jamie, muchas gracias. Bueno. ¿Quién más nos quiere compartir? Alexandra, de pronto, Viviana. Profe, pues Bueno, bueno, no sé, habla primero y o como quieras. hágale, Alexa, hágale. Listo, bueno, yo hice el planteamiento, el objetivo general, la formulación y bueno, dice planteamiento, diseño de StarLab para el Fondo de Empleados SCOM de la ciudad de Armenia. Objetivo,
Entregar al Fondo de Empleados FESCOP el SARLAP de acuerdo a los criterios y parámetros exigidos en el capítulo 9 y 11 de la Circular Básica Jurídica emitida por la Supersolidaria, con el fin de que pueda emitir los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero de la OIAP. Este sistema deberá permitir el conocimiento de todos los terceros vinculados para evitar los riesgos de, bueno, hay de que una palabra como repetida, vinculación de actividades ilegales. Este sistema debe atender la naturaleza, objeto social y demás características especiales de todas sus actividades. Ese sería el objetivo. Ok, Alexandra, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Cuál es la idea de diseñar el SARLAP para el Fondo de Empleados? ¿Cuál es es simplemente para que tenga, digamos, mayor efectividad, mayor eficiencia organizacional, o el objetivo es para poderlo presentar ante la UIAF? Bueno, lo que pasa es que obviamente tiene un objetivo legal, ¿cierto? Que está implícito en la norma que regula el fondo. O sea, se debe hacer. ¿Sí? Uh-huh. Eso es uno. Y lo otro, porque ese sistema permite que el fondo tenga un conocimiento pleno de todos los terceros vinculados. Porque, como le decía ahorita, cuando le leía el párrafo inicial, es que los empleados no significa que los empleados o los recursos que manejen a través del fondo sean solamente originados en la relación laboral. Y Sí. que los terceros con los que yo tenga relación, sean proveedores y de otro tipo de clientes, no tengan tampoco, o que pues que evitar que no tengan vínculos con recursos ilegales. Sí, Es ok. como que esa herramienta pues, le permita pues a la entidad conocer ampliamente todos los terceros con el fin de evitar que al fondo entren dineros que sean originados en actividades ilegales. Ok, entonces en el objetivo general debes tratar de definir un poco más el alcance, porque si no te va a quedar muy largo, ¿sí? Más bien todo lo demás lo puedes incluir en el planteamiento del problema. Pero el objetivo general, por lo que te estoy entendiendo, es que efectivamente hay que diseñar el SARLAP por una cantidad de requerimientos que tiene la entidad por su actividad económica, no solamente en términos de reporte de información, sino también en términos de protección de la entidad misma, el filtro para que los recursos que ingresen pues sean evidentemente de origen lícito, ¿cierto? Por lo que te entiendo hay una cantidad de elementos que son, que hacen que se nazca la necesidad del diseño del SARLAP. Es lo que te estoy comprendiendo, ¿verdad? Sí, Exacto. sí, aparte Entonces, de que hay una obligación es porque digamos que ya existen también unos antecedentes en otro tipo de entidades del sector solidario en los que se han vinculado dineros, especialmente el narcotráfico. Pues hablemos como por allá de la época de la crisis cooperativa. ajá. Ok, entonces aquí lo que yo te recomiendo es el título, vuélvenos a leer el título, por favor. Pues el título sería el diseño del SARLAP para el Fondo de Empleados FESCOP de la ciudad de Armenia. Ok, entonces lo que vas a colocar aquí es, en el objetivo, vas a colocar es diseñar los elementos o diseñar el contenido o diseñar bueno, no sé cómo se le llamará desde tu hacer en el fondo de empleados, ¿sí? Diseñar los procesos que componen el SARLAP para el fondo de empleados tal de la ciudad de Armenia. Ese sería simplemente el objetivo general, ¿sí? Listo. En el caso tuyo, pasa algo y es que es muy puntual lo que vas a hacer, porque casi que es una intervención dentro de la entidad, ¿cierto? En uno de los procesos de la Sí. entidad, que es distinto a lo que pasa con el de Sandra, por ejemplo, o con el de Jason, que como es un tema mucho más general, hay que definir un poco más el alcance, mientras que el tuyo tiene implícito ya el alcance, que es diseñar un SARLAP para una entidad específica, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahí es un poco más corto el tema del objetivo general y ya después los objetivos específicos sí empiezan a dar el paso a paso para lograrlo. Otra cosa que te quiero recomendar ahí, Alexandra, es que supongo que vas a necesitar información de la entidad para poderlo construir, ¿cierto? Sí.
Ok, como vas a Sí. necesitar información de la entidad para poderlo construir, la entidad en su momento debe manifestar que autoriza el manejo de la información, porque recuerda que esto queda en la biblioteca de la universidad, el trabajo de grado tuyo queda en la biblioteca de la universidad. Entonces, de golpe es importante que antes de iniciar cuentes con la aprobación de la entidad por el tema del manejo de la información, porque otros estudiantes en un futuro podrían consultar tu trabajo de grado. Sí, ¿Listo? listo. Eso es importante. Ok, voy a tratar de poner la cámara a ver si de pronto ya se estabilizó. Okay. Me siento No, profe, ahí mismo se va el audio. Me da pena que no me vean. ¿Otra vez se daña ahí mismo? Sí, profe, ahí mismo se va. Entonces van a Ahí tener que ve ver, van a la tener foto que ver del mi cara y grado. escuchar mi voz nomás porque se nos daña la llamada. Ahí se ve la Ok. foto del grado, profe. Ok, perfecto. Entonces, listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuéntenme si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado. Ok. Ok, listo, perfecto. Continuemos. ¿Quién más nos quiere compartir? Profe, Sí, bueno, Viviana. en concordancia pues con lo que ya había planteado inicialmente, diría que entonces el título sería Estrategias para el cumplimiento del alcance del control interno en las alcaldías del departamento del Quindío. Sí. La pregunta sería, ¿cuáles son las falencias en el alcance de la función del control interno en las alcaldías del departamento del Quindío? Y el objetivo general sería plantear estrategias que permitan el cumplimiento eficaz del alcance del control interno para disminuir las faltas administrativas de las alcaldías del departamento del Quindío. Ok, Viviana. Bueno, ahí tienes categorías, digamos, estás hablando de las alcaldías y estás hablando del tema del alcance del control interno. Digamos que yo encuentro coherencia entre las tres cosas, el título, la pregunta y el objetivo general. ¿En dónde encuentro yo que debería revisar un poco más? Que te va a quedar muy amplio porque eso va a requerir un trabajo de campo y te va a tocar analizar el proceder de cada una de las alcaldías, ¿sí? Entonces se te va a volver muy amplio. Yo te recomendaría que tomaras solo una, ¿sí? Porque si no te va a quedar demasiado general y se te va a hacer muy extenso el documento y sobre todo, como te digo, la recopilación de la información en el proceder, porque como hay que crear un contexto, es decir, es peligroso hablar desde la generalidad, porque de golpe en algo que pudo haber fallado en una alcaldía, pudo no haber fallado en la otra, ¿sí? Yo te recomendaría que lo hicieras, escogieras solo una. ¿Cuál? En la que tú creas que tienes mayor acceso a la información. Y profe, es verdad, sí, lo que pasa es que ahí por efectos del ejercicio lo dejé en las alcaldías, pero realmente todo lo voy a hacer orientado a la alcaldía del municipio de Pijao. Ah, perfecto, Viviana, perfecto. Muchas gracias. Recuerden, por favor, que como la clase está siendo grabada y digamos que estamos trabajando en grupos, todos los del grupo estamos escuchando lo otro. Recuerden que si hay algo que ustedes de momento no quieran decir por tema de reserva de su proceso de investigación, no tienen que decirlo y luego cuando tengamos la asesoría personal me lo pueden decir, vale, no hay ningún problema. Profe, yo te quiero hacer una consultica. Claro. Bueno, por ejemplo, en el caso de Emilio y en el mío, pues que son como tan generales. No sé qué tan viable sea como limitarlo a un área, sabiendo que, por ejemplo, lo que se está investigando no solamente se va a utilizar, por ejemplo, acá en la ciudad de Armenia. Por ejemplo, en el caso mío, buscar herramientas, no solamente de pronto esa información se pueda utilizar en la ciudad de Armenia, sino que es algo que se puede utilizar a nivel nacional. ¿Sí me entienden?
porque pues igual no me estoy basando como en buscar, y yo pienso que Emilio también, en centrarse en una empresa específica, como buscar herramientas para evitar el fraude en una empresa, sino que es como unas herramientas que puede tener la profesión como para aplicarlas para evitar esto. Entonces, pues no sé qué tan equivocada yo esté o lo estoy viendo mal o no sé. No, mira, en investigación digamos que no hay nada malo ni nada bueno, sino que es un asunto de procedimiento. Sí. ¿A qué me refiero? Y puede pasar, de hecho podríamos arrancar como ustedes lo tienen, pero van a ver que en el camino sí o sí va a ser necesario empezar a delimitar por el tema del contexto. ¿Sí? Cuando uno empieza a contextualizar, uno dice, ay, no, definitivamente no puedo porque voy a tener que empezar a indagar una cantidad de información de todo Colombia, ¿sí? Para poder contextualizar y darle valor teórico al documento, a lo que ustedes están escribiendo. ¿Sí? Sí, pero pues igual, profe, pues perdón que te interrumpa, pero igual sería como limitarlo a Armenia. A las empresas de Armenia, pues me tocaría irme a todas las empresas de Armenia y no, como no lo estoy implementando a un área específica, que, como le digo yo, son como las herramientas que un profesional debería de utilizar o debería de tener en cuenta para poderlas aplicar en cualquier sector que se esté desempeñando. Sí. Esas herramientas pueden servir para el área comercial o para el área industrial o para el área inmobiliaria, ¿sí? Es como más de criterios que se puedan implementar como auditor, ¿sí? Sí. Como procesos que puede implementar un auditor en cualquier área que esté. ¿Sí me hago entender? Sí. Sería más como eso. Ajá, te comprendo perfectamente. Tendríamos que revisarlo un poco a profundidad, ya específicamente. Si me lo preguntas en este momento de entrada y para que nos sirva para todos, sin descalificarlo todavía, me gustaría que lo revisáramos luego al detalle. Yo creo que rompe con un principio y es el tema de que evidentemente que no debe ser tan general. Es decir, en los criterios para describir el trabajo de grado, se deben establecer unos límites espaciales, temporales, como les decía ahorita, de unidades de observación. Y cuando tú lo analizas desde ahí, te queda muy, muy general. Entonces, claro, no estamos diciendo que no sea importante, pero cuando lo estamos mirando desde el método científico, es decir, cuando lo llevamos al contexto académico, ¿sí? Rompe con unos principios que no aplican para el proceso investigativo. Esa es a lo que me refiero. Esa es la diferencia entre el método, esa es la diferencia entre aplicarlo, por ejemplo, qué sé yo, en el día a día, en el hacer de cada uno de nosotros, y de que el documento tenga de todas maneras unos elementos y un contexto académico, ¿cierto? De todas maneras no se nos puede olvidar que, si bien es cierto, puede ser un documento de consulta en el futuro, debe cumplir con unos requisitos académicos, ¿cierto? Es más o menos como cuando tú compras un texto y dices, no, pero a mí este texto no me sirve porque no habla específicamente de lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces puedes caer en eso. Sin embargo, vuelvo y te digo, no lo desechemos, lo revisamos al detalle, de golpe lo podríamos mirar incluso con el comité académico para que otra persona nos dé otra óptica. Y una vez tengamos ese visto bueno, podemos arrancar a trabajar. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Ok. Listo. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Quién más falta? Jason. Jason no está por ahí. Sí, ahí está conectado. Me están escuchando, ¿cierto? Profe, si quiere yo, Lilian. Sí, profe. Ok, dale, Lilian. Gracias, bueno, Adrián. Como yo trabajo en propiedad horizontal, entonces parte de la idea general que yo planteé esta mañana era cómo podía aplicar la auditoría forense en las empresas donde trabajo. Pues sabemos que la auditoría forense lo que busca es detectar y prevenir los delitos en el menor tiempo posible, ¿cierto? Entonces, dice, el título de la idea, no sé, pues más o menos es la corrupción en la administración en la propiedad horizontal.
La pregunta de investigación es, ¿deben los integrantes del Consejo de Administración conocer la normatividad básica correspondiente a la propiedad horizontal? Objetivo, determinar el grado de conocimiento en propiedad horizontal, legal y tributario que debe tener un copropietario al ingresar y o pertenecer al Consejo de Administración. El sustento de toda mi idea es, se escuchan muchas quejas de copropietarios acerca del manejo de la administración, ya que en algunas copropiedades los administradores se han aprovechado económicamente de esta. En algunos casos, la falta de control, desconocimiento y compromiso por parte del Consejo de Administración ha causado afectaciones al patrimonio de los conjuntos residenciales y ha coayudado, sin intención obviamente, al deterioro de la infraestructura física y financiera, razones por las cuales los copropietarios son incrédulos hacia la administración, teniendo también en cuenta que algunas copropiedades pues no tienen la obligación de revisor fiscal. El Consejo de Administración debe tener una participación activa en la toma de decisiones y cada uno de sus integrantes debe aportar conocimientos y experiencias para lograr el desarrollo de la copropiedad a cabalidad, evaluando si la administración realiza los procedimientos según los reglamentos de propiedad horizontal, reglamento de trabajo, ley 675/2001 y aplica el manual de convivencia. El Consejo debe apoyar al administrador para desarrollar eficazmente los proyectos, presupuestos, disminución de morosidad en la cartera, adquisición de póliza, adquisición de bienes, que cubran las necesidades primarias de la copropiedad, entre otros. Esto es muy importante, ya que la administración, al no sentirse respaldada por el Consejo, puede llevar al fracaso o a la deserción y, peor aún, a realizar hechos de corrupción dentro de la unidad residencial. Yo creería que pues para aplicar como todo el proceso sería como diseñar un manual corto y concreto con los principales requerimientos legales y tributarios en la propiedad horizontal, tanto de la ley 675 de 2001 como lo correspondiente al estatuto tributario en temas para que se apliquen en la propiedad horizontal. Y ya sería específicamente hablando de cada una de las propiedades, pues el reglamento de propiedad horizontal y manual de convivencia. Ok, Liliana. Todo eso que estás diciendo es muy interesante, mucho. Y veo por lo que estás leyendo que estás muy documentada y que tienes muy buena información y mucho conocimiento. Lo que tenemos que empezar es, con toda esa información que tienes, a ir, volvemos a lo mismo, ir delimitando, ¿sí? El alcance, porque todo lo que estás diciendo te va a servir para construir un marco teórico, para construir un planteamiento del problema y está perfecto dentro del ejercicio, es decir, lo vas a utilizar y te va a servir para el documento. Pero entonces tenemos que empezar a tomar de toda esa información cómo vamos a condensarlo en el título y en el objetivo general, ¿vale? Y en la pregunta de la sistematización, ¿sí? Entonces, está bien, a mí me parece interesante, me parece pertinente para el programa. Lo que te sugiero es que entonces todo lo que acabas de leer trates de empezar a revisarlo, hazte, qué sé yo, un mapita conceptual, algo así, y cuando tengas el mapita ya vas a ver que resalta mucho más el título y el objetivo general, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Mucho gusto. Ok. ¿Entendimos todos más o menos cuál es la dinámica de cómo se construye esa primera parte? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ok, Adriana, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pues, profe, ¿qué le digo yo? No, pero haremos lo posible. Mira, le cuento lo que tengo, profe. Ok. Sí, vean, yo puse acá de título, Sistema de control interno basado en el método COSO, ¿cierto? Y la pregunta sería, ¿cómo un modelo de control interno contribuirá en la organización X para afrontar las exigencias en responsabilidad social, medio ambiente? Objetivo general de la organización. Importancia, componentes, tipos de control existentes, medios por los cuales puede ser evaluado y procesos para dicha evaluación. O sea, como pensando yo en una entidad que todavía no la tengo clara, cómo hacer la implementación. Exacto, Adriana, a eso iba. Y qué bueno que aclaró eso al final.
Que le falta entonces delimitar el alcance a una entidad, ¿sí? Porque si no te quedaría demasiado general, ¿sí? Bueno. Entonces hay que tratar de buscar una segunda categoría que puede ser la entidad donde lo vas a aplicar, ¿vale? Bueno. O un sector económico también. Bueno. ¿Listo? Pero vas bien, vas muy bien. Ah, bueno, profe. No te Bueno, preocupes. gracias. Ok. Bueno, profe. Bueno, entonces, una vez tenemos definido esto, recuerden varias cosas. Lo primero, que esto es un ejercicio de momento, un ejercicio de clase, puede ser modificado. En investigación, miren, uno puede reunir 4 o 5 investigadores y todos pueden tener puntos de vista distintos, así que como le decía ahorita Sandra, nada es bueno y nada es malo, es un tema más procedimental. Sé que en un tan corto espacio, pues es que apenas arrancamos ayer a las 6:30 para ya hoy tener este avance, de hecho me parece que hemos logrado mucho, pero sé que es un ejercicio de clase, ustedes se sentarán luego, lo pensarán un poco más, sacaremos ideas nuevas y cuando ya vayamos teniendo las asesorías con cada uno de ustedes o con cada grupo, si lo van a hacer en grupos, iremos profundizando un poco más en la forma como lo vamos a trabajar, ¿vale? Así que por ahora, simplemente tomémoslo con calma, van definiendo la temática, van haciendo las actividades del módulo y van a ver cómo poco a poco vamos interiorizando mucho más el tema. ¿Hasta ahí me han comprendido la dinámica? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe, bien. Ok. ¿Cómo se sienten? Bien, profe, como aprendiendo a encaminar los temas. Ok, Lilian, eso está muy bien, esa es la idea. Ahora, una vez uno tiene un poco más definido todo el tema de la idea de estudio, el problema que quiere darle solución, darle respuesta, la pregunta de investigación, el objetivo, ya procede con la estructura del documento, que obviamente yo se las subí a la plataforma en la presentación del documento y que lo iremos trabajando a lo largo del ejercicio, no solo de este seminario, sino del ejercicio de la asesoría metodológica, así que no se preocupen. Por ahora, quedo muy satisfecho si al terminar este seminario, el 9 de mayo, tenemos por lo menos listo el formato para presentárselo al comité académico, comité de investigaciones, y que nos den vía libre para continuar trabajando o desarrollando el documento. Ahora, continuando con la información que hay que tener en cuenta en la construcción del texto, otra variable muy importante, otro elemento, son las referencias bibliográficas. Es importante leer mucho. Así su trabajo sea práctico, por ejemplo, como en el caso de Lilian, que va a diseñar el SARLAB. Así sea práctico, así sea para aplicarlo en una empresa específica, es importante leer mucho y documentarse mucho. Porque como les digo, esto tiene un contexto académico en el que hay que documentar y darle valor teórico al documento. Entonces es importante revisar fuentes bibliográficas, revisar documentos de autores reconocidos, de entidades autorizadas para emitir información. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, en el caso de Lilian, pues hay entidades que vigilan a este tipo de instituciones donde obviamente se emiten circulares, se emite normatividad. Entonces necesitamos buscar toda esa información. El rastreo bibliográfico se puede hacer a partir de varios, digamos, hay varias fuentes de información. Lo que les decía, bibliotecas digitales o virtuales, repositorios institucionales o académicos, es decir, las bases de datos, redes de conocimiento, sistemas de información, ¿sí? En la presentación que yo les subí a la plataforma, hay muchas direcciones que yo les recomiendo de repositorios en el mundo, donde hay información de publicaciones especializadas, publicaciones académicas, es decir, fuentes de información que son válidas para que ustedes puedan recopilar todo eso que necesitan para construir su documento.
Entonces van a encontrar ahí buscadores, metabuscadores, buscadores académicos, redes sociales académicas, en fin, una cantidad de información. Ahí se la subí en la plataforma, en la presentación, como les digo, de PowerPoint. Hay incluso una serie de direcciones donde ustedes pueden consultar, donde pueden ir realmente a buscar información que sea válida para que le den sustento a su documento, ¿sí? Yo de todas maneras, cuando les esté revisando sus documentos, yo normalmente les digo, si de golpe utilizaron una fuente que no es válida para una investigación, yo se la resalto para que ustedes la puedan cambiar. ¿Listo? Listo, profe. Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo van? Cuéntenme. Es muy importante que me vayan contando cómo van, qué dudas les quedan. No, bien, profe. Pues yo voy bien, sino que sí como leyendo, sí yo creo que buscar sobre el tema, tenemos todos que buscar sobre cada tema y como empezar a encaminarnos y extraer la información concreta que necesitamos para cada uno de los trabajos. Exactamente, sí señora. Bueno, hoy digamos, este fin de semana quería entregarles esta metodología, esta información para que ustedes sepan por dónde van a iniciar. ¿Qué nos va a quedar pendiente o qué nos queda pendiente para continuar el proceso y para concluir nuestro seminario? Nosotros nos vamos a volver a encontrar el 8 de mayo, viernes 8 de mayo. Ese día nosotros vamos a hacer un conversatorio, vamos a iniciar con un conversatorio sobre unas lecturas que ustedes tienen en la plataforma. Son dos lecturas. Una se llama Investigación Científica. Regálenme un momento, yo la busco acá para decirles exactamente cuál es el título del documento. Pues la idea es que ustedes lean esos documentos para que tengamos, no tienen que hacer ninguna tarea sobre eso, nada, simplemente leerlos para que tengamos elementos para nuestro conversatorio de ese día, ¿sí? Es un tema sobre investigación científica y un tema sobre la investigación holística, ¿sí? Es decir, la revolución, cómo se dio la revolución científica y cómo se trabaja ahora el tema de investigación holística. Son dos lecturitas cortas, se las recomiendo por favor que las lean para que podamos contextualizar un poco más lo que estamos viendo, ¿vale? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Profe, me da curiosidad. O sea que nosotros dentro de 15 días no tenemos clase también, el 2. Pues mira, no, mira que ¿No? según el calendario que me entregaron, lo que pasa es que como el 1 de mayo es festivo, yo supongo que por eso no los habían acomodado. Ah, el viernes. Sí, entonces supongo yo que por eso no programaron clases para ese fin de semana. Nosotros nos volvemos a ver el 8 y el 9 de mayo. Ah, ya, profe. Es decir, que van a tener buen tiempito para terminar de concretar su documento, lo que acabamos de hablar. Es decir, para ese día, les voy a decir que debemos tener listo para el 8 de mayo. ¿Sí? Bueno. Obvio, hacer las actividades que están en la plataforma, las que socializamos ayer. ¿Sí? Primero eso. Segundo, les solicito que leamos dos documentos que hay ahí. Se llama Renacimiento y Revolución Científica y la Investigación Holística. Son dos lecturitas. Sobre esas dos lecturas no tienen que hacer ningún trabajo, simplemente que las lean para que podamos tener tema y podamos conversar el viernes 8 de mayo cuando arranquemos y para contextualizar y en fin y complementar un poquito más las competencias y el conocimiento sobre este tema, ¿vale? Ok. Y adicional a eso, ese día, ese viernes, tenemos el conversatorio, les socializo unos temas adicionales. Ok, voy a volver a repetir porque a Lilian se le fue el audio y no escuchó, me acaba de escribir por el chat. Entonces, vuelvo y les digo,
¿Qué queda pendiente? Van a ser las actividades de la plataforma, pues en las fechas en que se vence, ¿cierto? El tema del planteamiento del problema, el tema del mapa conceptual, y van a leer esos dos documentos que les digo de Renacimiento y Revolución Científica y la investigación holística. El viernes 8 de mayo que nos encontremos, vamos a hacer un conversatorio sobre esas dos lecturas. Y adicional a eso, pues evidentemente yo les voy a entregar una información adicional sobre temas de clase. Vamos a hablar un poquito de las etapas básicas del proceso de investigación en la Corporación Universitaria Remington. Y una vez ya terminemos como todos los contenidos, por así decirlo, del módulo, que los terminaríamos ese viernes, lo que vamos a hacer el sábado es que voy a trabajar con cada uno de ustedes o con cada grupo de ustedes, elaborando el formato que debemos presentarle al comité para poder iniciar ya con su proceso formal de desarrollar el artículo, ¿sí? ¿Ustedes cómo van a trabajar? ¿Lo van a trabajar individual o lo van a trabajar en grupos? ¿Ya tienen definidos grupos o todavía no saben? No se sabe. Ok. ¿Los demás o todos están con lo que dice Johnny? No sabemos todavía. Ok. Entonces, sería importante que para ese día ya tengan definidos qué grupos van a trabajar o si lo van a trabajar individual, ¿sí? ¿Para qué? Para que el sábado 9 de mayo organicemos el formato que de hecho ahí está en la plataforma. Se llama, ya les digo qué formato es, se llama formato propuesta de investigación. Está al final de la plataforma, ¿sí? Formato propuesta de investigación. La idea es que ese día, ese sábado, yo me siente en sesiones individuales con cada uno de ustedes, con cada uno o con cada grupo, a definir específicamente los contenidos de ese formato. Es decir, en el transcurso de la mañana me estaré sentando con cada uno de ustedes. Ese viernes 8 de mayo vamos a definir los horarios para que podamos trabajar, qué sé yo, media hora, 40 minutos con cada uno y ya podamos definir ya los elementos específicos de cada tema de estudio y, como les digo, de lo que le vamos a presentar al comité de investigación, al comité de investigaciones, ¿sí? Al comité académico de investigaciones, ¿vale? Bueno. ¿Qué dudas tienen hasta ahí sobre la metodología del desarrollo del curso, sobre lo que tenemos pendiente? No, por ahora dudas todas, pero no mentiras. Muchas dudas, pero yo pienso que las vamos desarrollando a medida que vamos adelantando el tema y nos vamos metiendo más como en el proyecto, en el trabajo como tal. Sí, sí, es cierto. De todas maneras, ustedes saben que me pueden escribir en el momento que necesiten de aquí a estos días. Yo creo que podemos aprovechar, son prácticamente, hoy estamos a 18, son prácticamente 3 semanas para que ustedes aprovechen y podamos adelantar en estas 3 semanas. Es decir, no esperemos hasta ese sábado 9 de mayo para empezar a diligenciar el formatico, sino que ustedes lo van llenando, lo van mirando, incluso si quieren me lo pueden ir enviando, yo les reviso, les respondo al correo, para que ese día lleguemos con la idea mucho más clara y podamos ya dejarlo listo ese último día de clase de este seminario. Entonces ustedes me pueden escribir, me pueden hablar por la plataforma, por el celular, por el WhatsApp, me pueden mandar correos electrónicos. Yo estaré muy atento para que vayamos desarrollando el proceso. Ok, les recomiendo mucho, por favor, con todo gusto, Alexandra, con todo gusto, Adriana. Les recomiendo, Viviana también, ok. Les recomiendo, por favor, que entren a la plataforma Moodle, revisen la documentación, revisen las lecturas.
No duden en escribirme cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. Por favor, de verdad, como más que un consejo incluso de profesor, se los digo como compañero en este trabajo de grado que estamos iniciando, como su asesor. Por favor, no se desconecten del documento a partir de ahora. Traten de sacar siquiera 1 o 2 horitas a la semana para que le trabajen, para que trabajen al proceso, para que no se desconecten y dentro de 15 días o 20 días no vayan a estar muy fríos con el asunto. Entonces, por favor, entren a la plataforma, lean, revisen, documentense. Ahí está el texto de Hernández Sampieri para que por favor le den también una mirada. En fin, todo lo que se necesita para que podamos desarrollar este proceso lo más fluido posible y también lo más tranquilo posible, ¿no? Bueno, profe, lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Con todo cariño. Bueno, si no tienen más preguntas, no sé, Sandra, ¿tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Pues les cuento que estoy muy contento. Esto pinta bien. Los veo muy centrados, los temas me parecen muy pertinentes. Obviamente habrá que hacer algunos ajustes, pero me parece que estamos conectados con lo que hay que hacer. Así que yo tengo mucho positivismo en que nos va a ir bien. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, protéjanse mucho y nos vemos el viernes 8 de mayo y de todas maneras nos estamos contactando en estos días para lo que necesiten. Bueno, profe, muchas gracias. Con todo cariño. Muchas gracias. Bueno, pues que estén muy bien. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Chao a todos, que estén muy bien. Chao a todos. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, muchas gracias.